Si queremos lograr un objetivo general de la manera más efectiva, hay que gestionarlo. Mi nombre es Graciela Moreno y el día de hoy voy a comentarles sobre la gestión de proyectos, que está compuesta por 5 gestiones más, las cuales son gestión de riesgos, gestión de recursos humanos, gestión de información y comunicación, de calidad y gestión de compras. Bien, pero ¿qué es una gestión de proyectos? Son todas aquellas metodologías necesarias para planificar y dirigir los distintos procesos incluidos en un proyecto, es decir, todas las operaciones y acciones diseñadas específicamente para lograr el objetivo de desarrollar dicha idea. La gestión de proyectos se basa en establecer, ejecutar y vigilar el cumplimiento de logros específicos, alcanzables, medibles y realistas, es decir, que sean específicos, medibles, alcanzables, realistas y a tiempo, que lleven a cumplir tareas útiles para la organización. Esto se hace con 3 objetivos que debemos tener siempre en mente. Como primer objetivo es el de controlar el inicio y la evolución de un proyecto. En segundo lugar, detectar problemas que puedan surgir y encontrar maneras de resolverlos. Y por último, conducir hacia la finalización y aprobación definitiva del proyecto. Bien, ahora con respecto a las fases para la ejecución de un proyecto, tenemos lo que es la ejecución, el control y el cierre. Empezamos con la ejecución, que esta está compuesta por el desarrollo de las actividades programadas y la coordinación de los diferentes cambios que se van a generar, como lo son formalizar la aceptación del alcance, relación empresa-cliente, medir el impacto cuantitativo de los cambios en los tiempos, costos y calidad, solventar las desviaciones de empresa-cliente y difundir el alcance acordado a todos los responsables de las actividades. Con respecto al control, es cuando ya está en marcha el proyecto, en el cual se hace seguimiento de las actividades, cumplimiento de los objetivos, evaluación de los resultados y control de los recursos utilizados. En este punto es necesario hacer la detección de las variables para medir el impacto del costo, tiempo y calidad, las cuales son la BCWS, que significa el valor presupuestado del trabajo planificado y responde al cuánto trabajo se debió hacer. Por otro lado, tenemos el BCWP, que es el valor presupuestado del trabajo ejecutado y responde al cuánto trabajo se hizo. Por el lado del ACWP, este significa el costo real del trabajo ejecutado y responde al cuánto ha costado lo hecho. Con respecto al BAC, no es más que el presupuesto total. En este caso responde a la pregunta ¿cuánto se presupuestó por este trabajo? El EAC, que vendría siendo el estimado final, responde a la pregunta ¿cuál es el costo final esperado? Y por último, el ETC, que es el estimado para completar, en el cual se debería preguntar cuánto dinero más va a costar este trabajo para su efectiva formulación. Y con respecto a la última fase, que es el cierre, no es más que la entrega del proyecto y evaluación de la satisfacción del cliente. Y un punto muy importante en esta fase es difundir los resultados obtenidos y que pueda ser información útil para posteriores proyectos en sus etapas de planeación. Ahora bien, una de las áreas que se estudian en la gestión de proyectos es la gestión de recursos humanos y que según mi criterio debería ser la primera actividad entre las 5 que mencionaré en ser estudiadas y abordadas, ya que vemos comúnmente prometedores proyectos que están bien definidos y planificados, pero luego de avanzar en su ejecución aparecen conflictos e inconsistencias entre las personas que pueden determinar el éxito o el fracaso del proyecto. Y es que muchas veces ni siquiera nos percatamos que el origen se encuentra en la inadecuada gestión de recursos humanos y olvidamos que el factor humano es el más complejo e impredecible dentro de un proyecto y que incluso pueden ser contradictorios en su accionar. Bien, entonces en esta etapa vamos a poder identificar y documentar los roles dentro de un proyecto, las responsabilidades, habilidades, las relaciones de comunicación, así como crear un plan para la gestión del personal. Y asimismo, mejorar las competencias, proporcionar retroalimentación, resolver problemas y gestionar cambios a fin de optimizar el desempeño del proyecto. La gestión está constituida por 4 grandes pasos que son desarrollo del plan, obtener el equipo, desarrollo del equipo y dirección del equipo, que vamos a profundizar un poco más a continuación. Bien, comenzamos con el primer punto, que es desarrollar el plan de recursos humanos. Y este se basa en planificar cuánto personal necesita el proyecto, de qué perfiles, para qué funciones y responsabilidades, tanto a corto como a mediano plazo del proyecto. Además, se identifican y documentan los roles dentro de un proyecto, las responsabilidades, las habilidades requeridas y las relaciones de comunicación. Se crea además un plan para la dirección de personal. Es importante saber que los roles dentro del proyecto pueden designarse para personas o grupos. Tales personas o grupos pueden pertenecer o no a la organización que lleva a cabo este proyecto. Es posible que otros equipos del proyecto necesiten recursos con las mismas competencias o habilidades. Y dados estos factores, los costos, cronogramas, riesgos, calidad y otras áreas del proyecto pueden verse afectados. La planificación eficaz de los recursos humanos debería considerar y prever estos factores y desarrollar opciones relativas a los recursos humanos.
Bien, ahora para desarrollar el plan de recursos humanos lo podemos dividir en tres, comenzando con las entradas. Estas estarían compuestas por los requisitos recursos de la actividad, factores ambientales de la empresa y activos de los procesos de la organización. Con respecto a los requisitos, es básicamente identificar los recursos humanos que tienen las habilidades que requiere el proyecto. Con respecto a los factores ambientales, que en contra de lo que muchos creen, la definición de factor ambiental a nivel de organización, proyecto, poco o nada tiene que ver con el impacto medioambiental o la calidad del aire respirable en un entorno. Estos hacen más bien referencia a todas aquellas circunstancias que rodean al proyecto y que pueden impactarlo o condicionarlo, ya sea positivamente o negativamente. Y estas no las podemos modificar, es decir, suelen escapar del control del jefe de proyecto y del equipo. De estos factores encontramos los internos y los externos, que por mencionar algunos internos serían la cultura de la organización, ética y horas de trabajo, disponibilidad de recursos, capacidad de los empleados, distribución geográfica, y por el lado de los externos, algunos de estos serían las condiciones del mercado, los estándares gubernamentales, las restricciones legales, consideraciones financieras, elementos ambientales físicos, y por último tenemos los que son los activos de los procesos de la organización, que no son más que los planes, procesos, políticas, procedimientos y bases de conocimientos específicos de la organización. Ahora bien, seguimos entonces con lo que son las herramientas y técnicas, que están constituidas por lo que son los organigramas y descripciones de cargo, en el cual podremos abordar los roles, autoridades, responsabilidades y competencias del recurso humano. En segundo punto, tenemos las creaciones de relaciones de trabajo. En último lugar, de estas herramientas, la teoría de la organización. Con respecto a las salidas, es en el que finalmente se presenta por completo el plan de recursos humanos. Otro de los puntos que vamos a tratar en esta gestión es el de adquirir el equipo del proyecto, que es el proceso para confirmar los recursos humanos disponibles y formar el equipo necesario para completar las asignaciones del proyecto. Esto se trata de seleccionar a las personas con el mejor perfil laboral, teniendo en cuenta las necesidades tanto de la empresa como del proyecto. Ahora bien, algunos aspectos importantes que deberíamos considerar. En primer lugar, negociar el suministro del recurso humano, en el cual el director del proyecto o el equipo de dirección del proyecto debe negociar con eficacia e influir sobre las personas que se encuentran en contraposición de suministrar los recursos humanos requeridos para el proyecto. En segundo lugar, tenemos lo que es el impacto por no adquirir el recurso humano suficiente. El hecho de no adquirir los recursos humanos necesarios para el proyecto puede impactar en los cronogramas, los presupuestos, la satisfacción del cliente, la calidad y los riesgos. Y esto podría disminuir la probabilidad de éxito y, en última instancia, claro, provocar la cancelación del proyecto. En cuanto al último aspecto, que son los recursos alternativos, si estos recursos humanos no están disponibles debido a restricciones, factores económicos o asignaciones previas a otros proyectos, puede ser necesario que el director del proyecto o del equipo asigne recursos alternativos, probablemente con competencias inferiores, siempre y cuando no se infrinjan en los criterios legales, normativos, obligatorios o de otro tipo específico a considerar. Muy bien, ahora continuando con lo que es el desarrollo del equipo de un proyecto, en este se busca mejorar las competencias, la interacción de los miembros del equipo y el ambiente en general. Y es que una buena gestión del rendimiento implica un buen liderazgo, la fijación de objetivos claros, una retroalimentación abierta y la toma de medidas necesarias para mejorar las competencias y por ende el rendimiento. Bien, ahora para construir un equipo de trabajo deberíamos, en primer lugar, clasificar el objetivo de trabajo, para lo que es fundamental tener muy claro un objetivo de trabajo común, que es sentimiento de equipo como tal y marque sus funciones y estrategias. Posteriormente, tendríamos que definir los perfiles profesionales, seleccionando los que sean necesarios para llevar a cabo el proyecto. La combinación de estos perfiles profesionales tiene que darnos garantías de que podamos desempeñar tareas de cierta dificultad. A la hora de formar un equipo, tendremos que seleccionar a este personal eligiendo al recurso humano en base a sus perfiles profesionales. Seguidamente, habrá que distribuir las tareas de acuerdo a dichas competencias, para lo que será necesario conocer la perfección qué tipo de competencias está presente en cada uno de los miembros del equipo para su contribución con el proyecto. Y para finalizar, tendremos que identificarnos con el proyecto, y la clave del éxito será construir un equipo de trabajo que se sienta orgulloso de pertenecer a la organización, ya que resultará imprescindible disponer de un clima de trabajo en el que la cooperación y el respeto hacia cada individuo sean la nota predominante. Y es que todas estas acciones que acabo de mencionar me van a servir como apoyo para poder lograr cada uno de los objetivos que en este caso mencionaré, que es mejorar el conocimiento y las habilidades, mejorar los sentimientos de confianza y cohesión y crear una cultura de equipo dinámico y cohesivo. Bien, ahora para finalizar con este tipo de gestión, tenemos el punto de dirigir el equipo del proyecto, en el cual tenemos que el equipo de dirección del proyecto observa el comportamiento del equipo, gestiona los conflictos, resuelve los problemas y evalúa el desempeño de los miembros del equipo. En este punto se busca dirigir el equipo del proyecto, que requiere una variedad de habilidades de gestión para fomentar el trabajo en equipo e integrar los esfuerzos de los miembros del mismo, a fin de crear equipos de alto desempeño. La dirección del equipo implica una combinación de habilidades con especial énfasis en la comunicación, la gestión de conflictos, la negociación y el liderazgo.
Los directores del proyecto deben proponer a los miembros del equipo tareas estimulantes y recompensar el alto desempeño. Ahora bien, una evaluación del desempeño positiva debe partir de una adecuada organización del equipo, para lo cual ha de entenderse con dos principios. El principio de la unidad de objetivo, que no es más que un equipo que hace referencia a que un equipo es efectivo si facilita la contribución de los individuos al logro de los objetivos del proyecto. Y el segundo principio es el de la eficiencia, en el cual sabemos que un equipo es eficiente si está estructurado para ayudar al logro de los objetivos de este proyecto, con el mínimo uso de los recursos o con el mínimo costo adicional. Bien, entre las barreras de esta actividad se encuentran las siguientes: falta de apoyo de la dirección del sistema de evaluación, falta de motivación de los responsables para realizar las entrevistas de evaluación y falta de acuerdo previo, en este caso, entre los responsables. Y finalmente, expectativas no realistas acerca de medidas absolutamente objetivas y cuantificables o criterios de medida que no contemplan resultados cualitativos. En este punto también abordaremos lo que son sus entradas, herramientas y técnicas y salidas, que las mencionaremos muy brevemente. En cuanto a las entradas, tenemos que tener en cuenta que tenemos las asignaciones al personal del proyecto, el plan para la dirección del proyecto, evaluación del desempeño, que ya por allí lo hemos mencionado un poco, informes de desempeño, activos de procesos de la organización, herramientas. Con respecto a las herramientas y técnicas, tenemos lo que son la observación y la conversación, evaluaciones del desempeño del proyecto, gestión de conflictos, registro de asuntos y habilidades interpersonales. ¿Y qué vamos a tener a la salida? Bueno, vamos a tener actualizaciones a los factores ambientales de la empresa, actualizaciones a los activos de los procesos de la organización, solicitudes de cambio, actualizaciones también en el plan de la dirección del proyecto. Bien, ahora continuamos con la gestión de la información y comunicación, que hace parte, como lo mencioné al inicio, de lo que es la gestión de proyectos en general. En este tipo de gestión, cada una de las personas involucradas en el proyecto debe estar capacitada para preparar, enviar y recibir información, y debe comprender cómo las comunicaciones que ellos gestionan afectan al desarrollo del proyecto. En el caso de los directores del proyecto, estos pasan la mayor parte del tiempo comunicándose con los miembros del equipo y otros interesados en el proyecto, tanto si son internos en todos los niveles de la organización como externos a la misma. Una comunicación eficaz crea un puente entre los diferentes interesados involucrados en un proyecto, conectando diferentes entornos culturales y organizacionales, además de diferentes niveles de experiencia y perspectivas, e intereses diversos en la ejecución o el resultado del proyecto. Bien, ahora vamos a abordar algunos aspectos generales, enfocados principalmente en dos puntos. El primero serían las dimensiones posibles de la actividad de comunicación y, en segundo lugar, las habilidades de comunicación. Abordando el primer punto, este está compuesto por lo que son la comunicación interna, que se lleva a cabo dentro del proyecto, la externa, que tiene que ver con la que se realiza con el cliente, otros proyectos, medios de comunicación y el público en general. Tenemos la formal, que está compuesta por informes, memorandos e instrucciones, y la informal, que podrían ser correos electrónicos, conversaciones, etc. La vertical es la que se lleva a cabo hacia arriba y hacia abajo dentro de una organización, y la horizontal se lleva a cabo entre colegas o personas que tienen un mismo nivel jerárquico. La oficial tiene que ver con los boletines, informes, etc. Y la no oficial son comunicaciones extraoficiales. Tenemos por un lado la verbal y no verbal, que está compuesta de inflexiones de voz, lenguaje corporal, etc. Y tenemos la escrita y oral. Ahora bien, con respecto a las habilidades de la comunicación, tenemos lo que son la escucha efectiva, mejorar la comprensión, educar, investigar, identificar, gestionar expectativas, persuadir, negociar, resolver conflictos, resumir, recapitular e identificar las próximas etapas. Ahora bien, con respecto a lo que es la planificación de las comunicaciones, este paso lo que permite básicamente es determinar esas necesidades de información de los interesados en el proyecto y para definir cómo abordar las comunicaciones. Además, se pretende estudiar y planificar quién necesita qué información, cuándo la necesitará, cómo le será proporcionada y por quién. Su objetivo está basado en la creación de un plan de comunicación que proporciona un marco para compartir la información, sin importar de qué se trate o entre quién se comparta. Además, es fácil suponer que la comunicación es algo sencillo, una obviedad, y este es un error muy común, dado que a menudo asumimos que la comunicación es natural, es fácil volverse informal. Y por último, la creación de un plan le proporciona los pasos exactos a seguir para que todos entiendan el mensaje y sepan a quién hacer preguntas si es necesario. Muy bien, en este caso se recomienda seguir una serie de pasos para elaborar la planificación de las comunicaciones, los cuales mencionaré brevemente. Como primer paso, está el de determinar las necesidades de comunicación. En este paso es útil pensar en quién se comunicará. ¿Se comunicarán los distintos departamentos entre sí? ¿Se van a comunicar los recursos humanos con toda la organización? Hay que tener en cuenta todos los posibles escenarios. Bien, ahora como segundo paso se encuentra el indicar la importancia de la comunicación y planificación. Una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta al crear un plan de comunicación, porque ya que como hemos mencionado anteriormente, la comunicación puede parecer una segunda naturaleza.
Entonces nos preguntamos, ¿por qué necesitamos un plan? Cuando señalamos exactamente por qué necesitamos un plan y cómo es ese plan, mejorará el trabajo en equipo, nos sentiremos más motivados para crear algo eficaz. Ahora bien, como tercer paso para establecer cómo se comunicará el equipo, es bastante sencillo, porque es que si no se le da el debido análisis, se pueden utilizar canales ineficientes para comunicar según sea cada caso o actividad. En otras palabras, se debe responder a qué herramientas utilizará el equipo. Por ejemplo, los equipos pudieran utilizar el correo electrónico para algunos mensajes, aplicaciones de terceros, etc. Y también puede haber documentos e informes que deban completarse y archivarse. En el caso de que se utilice un software de gestión de proyectos, entonces se pueden gestionar todos los planes del proyecto, las comunicaciones del proyecto y la documentación del mismo en una plataforma online intuitiva. Para el paso 4 tenemos lo que es decidir con qué frecuencia se producirá la comunicación oficial. Muchos planes establecen intervalos concretos para la comunicación, sin importar el mensaje. Estas comunicaciones pueden considerarse como controles y sirven para mantener a todos en la misma página y sentirse informados. Eso también crea un registro escrito del pasado. Ahora bien, como quinto paso tenemos el de asignar responsabilidades de comunicación y planificación de la comunicación. En este paso es bien importante determinar que quien crea el plan es también responsable de decidir quién se encargará de la comunicación, los jefes de departamento, los funcionarios, etc. Estas personas podrían transmitir sus mensajes a alguien encargado de elaborar una actualización exhaustiva o de dar un formato determinado a la información. Todas estas responsabilidades deben ser consideradas y asignadas. Como sexto paso tenemos el de establecer la audiencia del mensaje. Este es el mejor punto de partida de la comunicación. Por ejemplo, pensemos en quién se comunicará, cómo los diferentes departamentos, los ejecutivos, las agencias externas, etc. Por ejemplo, piense en quién se comunicará, los diferentes departamentos que hay, los ejecutivos, las agencias externas, etc. Esta audiencia afectará el mensaje y a la forma de transmitirlo. Bien, como séptimo paso tenemos el de establecer el mensaje. Esto es lo que impulsa un plan de comunicación. Antes de empezar a crear su plan, debe asegurarse de saber exactamente lo que está tratando de comunicar, en los términos más sencillos posibles. Con respecto al octavo paso, tenemos lo que es el propósito del mensaje, que nos va a permitir asegurarnos de que es claro e incluye toda la información necesaria. ¿Y cómo podemos hacer esto? Bueno, intente describir el propósito del mensaje con el menor número de palabras posibles. Puede ser un ejercicio un poco difícil, pero va a mejorar la relevancia del mensaje. Ahora bien, con respecto al noveno paso, tenemos el de establecer el método de comunicación. Esta parte de la planificación de la comunicación es bastante sencilla. Como persona que la crea, debe asegurarse de que los miembros del equipo entiendan de dónde vendrán los mensajes y cómo deben responder. Si desea mantener todas sus comunicaciones dentro de una herramienta de gestión de proyectos, esto debe quedar claro. Y como último paso, pero no menos importante, establecer el calendario de la comunicación. Los mejores planes de comunicación se establecen para mantener la comunicación viva y coherente, incluso si algunos mensajes son simples comprobaciones. Los peores planes se crean para entregar solo grandes anuncios. Una forma de evitar esto es establecer un intervalo para que estos mensajes salgan. Este puede ser semanal, mensual o incluso diario, en algunos casos. Por ejemplo, uno podría incluir instrucciones para crear y compartir un informe diario con un supervisor. Pero bien, para finalizar el estudio de la gestión de información y comunicación, mencionaré la plantilla de plan de comunicación, que cuando llegue el momento de crear un plan de comunicación oficial, el uso de una plantilla puede ser extremadamente ventajoso. Como hemos demostrado, pueden ser documentos complejos y hay más de lo que parece. El uso de una plantilla de plan de comunicación ayuda a evitar que se omita información pertinente o que se crea un documento difícil de entender. Todos hemos escrito algo que tiene mucho sentido en nuestra cabeza, pero que no está tan claro para otros lectores. Las plantillas de planes de comunicación están diseñadas específicamente para eliminar este riesgo y establecer un formato fiable y coherente para comunicar. Bien, continuamos entonces con lo que es la distribución de la información, que no es más que poner la información relevante a disposición de los interesados en el proyecto, de acuerdo con el plan establecido. Este proceso se ejecuta a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto y en todos los procesos de dirección. Algunas de las técnicas para llevar a cabo este paso son los modelos emisor y receptor, que son ciclos de retroalimentación y barreras a la comunicación. Y en este se encuentran las barreras de la comunicación. Tenemos lo que es el estilo de redacción, en el cual interviene lo que es la voz pasiva, voz activa, estructura de las oraciones y selección de palabras. Con respecto a las técnicas de gestión de reuniones, se encarga de preparar una agenda y abordar los conflictos que se puedan llegar a presentar. La elección del medio es una descripción precisa de las situaciones en las que es preferible una comunicación escrita u oral, cuando escribir un memorando informal o un informe
informal y cuándo comunicarse cara a cara o por correo electrónico. Es lo que se debe decidir. Tenemos lo que son las técnicas de presentación, que no es más que el lenguaje corporal y diseño de soportes visuales. Y las técnicas de facilitación, que es lograr el consenso y superar los obstáculos. Muy bien, ahora continuamos con lo que son los informes de rendimiento, que esos implican la recopilación y análisis periódicos de datos reales y su comparación con la línea base a fin de comprender y comunicar el avance y desempeño del proyecto, así como proyectar los resultados del mismo. En estos informes de desempeño se deben suministrar información en un nivel adecuado para cada audiencia. El formato puede variar, desde un informe de estado simple hasta informes más elaborados. Un informe de estado simple puede revelar información sobre el desempeño, como también el porcentaje completado o los indicadores de estados para cada área. Ejemplo de esto es el alcance, el cronograma, los costos y la calidad. Entre los informes más elaborados se incluyen el análisis de desempeño pasado, el estado actual de los riesgos e incidentes, el trabajo completado durante el periodo, el trabajo que se completará a continuación, el resumen de los cambios aprobados en el periodo y otra información relevante que debe ser revisada y analizada. Es importante comprender que un informe completo también debería incluir la conclusión proyectada del proyecto, incluido el tiempo y el costo. Estos informes pueden elaborarse con regularidad o de manera excepcional. Bien, ahora vamos a continuar con lo que son los cierres administrativos, que según Chom de 2002 es el proceso de verificar y documentar los resultados del proyecto para formalizar la aceptación de los entregables del proyecto, ya sea por el cliente o por el patrocinador. Y esto incluye tres actividades principales, en el cual la primera es la creación de los archivos del proyecto. Acá se archivan todos los documentos técnicos producidos por el equipo del proyecto, los contratos, documentos financieros, el cronograma, las WBS, la lista de INSUS, etc. Como segundo punto, o como segunda actividad, tenemos lo que es la aceptación formal. El cierre administrativo busca verificar que el producto cumple con todos los requerimientos y el cliente del proyecto aceptó formalmente esto. Y es preferible que sea por escrito. Como tercera actividad tenemos lo que son las lecciones aprendidas, que son usadas para documentar los éxitos y fracasos del proyecto. Las realiza el gerente del proyecto con su equipo en una sesión especial, preferiblemente fuera de la oficina. El gerente es responsable de crear un ambiente distendido para los que son miembros del equipo, para que sus miembros del equipo se sientan cómodos de expresar sus opiniones y puedan comentar qué salió bien o qué salió mal en este proyecto. Muy bien, continuamos con lo que es la gestión de compras. En este punto es importante destacar que la mayoría de los proyectos requieren de recursos externos para poder cumplir con sus objetivos, lo que implica realizar una adecuada gestión de compras. Además, esta gestión a los que proyectos se refiere involucra lo que es la adquisición de bienes y servicios requeridos para cumplir con el objetivo de dicho proyecto. Busca además establecer y mantener relaciones con los proveedores durante el ciclo de vida del mismo y es una parte esencial de la gestión del proyecto, ya que es el enlace entre distintas áreas funcionales que dependen de su ejecución. Muy bien, comenzamos entonces con lo que es el plan de gestión de las compras. Este comienza durante la fase de planificación del proyecto, donde se van a identificar aquellos productos o servicios que deben adquirirse externamente. Para cada uno de ellos debe prepararse una definición del alcance de la compra, lo que se conoce como declaración del alcance. Esta declaración será la base para preparar otros documentos usados en el proceso de compras, como la solicitud de propuestas o la solicitud de información. En esta etapa también se identifican a los proveedores potenciales para cada paquete de trabajo que se quiera contratar, los cuales pueden ser específicos para el proyecto o formar parte de una base de proveedores homologados para la empresa. Además de esto se incluyen todas las consideraciones referentes a dónde, cómo, en qué, cuánto se necesita del exterior y cuándo se necesita. Muy bien, ahora otro punto clave en la gestión de compras es la planificación de las ofertas. Este es el proceso encargado de la preparación de la documentación necesaria para obtener los precios correspondientes a las compras y subcontratos del proyecto. Con respecto a este tenemos tres puntos, que son las entradas, las herramientas y los resultados. Las entradas están compuestas por lo que es el plan de gestión de compras y subcontratos, los riesgos, la declaración del trabajo a realizar y otros resultados de planificaciones. Con respecto a las herramientas, tenemos lo que son los formularios estándar y el juicio de expertos. En cuanto a los resultados, está compuesto por los documentos de definición y requerimientos, los criterios de evaluación y la declaración de las actualizaciones del trabajo. Muy bien, ahora tenemos lo que son la solicitud de ofertas y la selección de ofertas. Con respecto a la primera, se refiere al proceso encargado de obtener respuestas, ofertas y propuestas de los vendedores sobre los productos o servicios necesarios en un proyecto. Y con respecto a la selección de ofertas, incluye la recepción de ofertas y propuestas, incluso la aplicación de un criterio de evaluación para seleccionar al vendedor.
Aparte del precio, existen otra serie de factores que convienen ser tenidos en cuenta en el proceso de selección. El precio suele ser el factor más importante desde el punto de vista de cada unidad de producto, pero el precio más bajo no tiene por qué implicar el coste más bajo. Si, por ejemplo, el vendedor no puede hacerlo llegar en un tiempo determinado. Ahora bien, en el caso de las solicitudes, las propuestas suelen ser divididas entre técnicas y comerciales, y además ser evaluadas separadamente. Múltiples proveedores pueden ser necesarios para productos críticos, y conviene tener en cuenta la fiabilidad y calidad del servicio prestado por el proveedor, y así vamos a evitar retrasos u otras sorpresas en las entregas. Un punto importante a tratar en la gestión de compras es la administración de compras y subcontratos. Este proceso de administración se encarga de que los rendimientos del vendedor se encuadren dentro de los requisitos y condiciones del proyecto. Es bien sabido que en proyectos grandes con múltiples vendedores y subcontratistas, un aspecto clave desde el punto de vista administrativo consiste en gestionar correctamente las distintas interfaces entre los distintos proveedores, así como tener en cuenta los distintos aspectos legales y contractuales que atañen estas relaciones. A su vez, también es importante mencionar que se incluye la transferencia de los procedimientos acordados en la gestión y administración del proyecto a cada uno de los procesos de compras o subcontratos acordados con el vendedor, así como la integración de los distintos resultados obtenidos en el resultado final. Es conveniente aplicar en este punto un plan ejecutivo del proyecto, que es el que nos va a autorizar el trabajo del proveedor y establecer los tiempos de ejecución. Otro punto son los informes de rendimiento, que sirven para controlar los costes del proveedor, los plazos y los rendimientos de los resultados. Y con respecto al control de calidad, este nos sirve para controlar los resultados individuales de cada proveedor. Y por último, el control de cambios, que es para asegurar la aprobación de los cambios, comprobar su necesidad y avisar a los departamentos dependientes. Además, como dato importante, cabe mencionar que también gestiona los aspectos económicos y financieros de las compras y subcontratos, realizando los pagos en los momentos acordados por contrato y en las condiciones definidas, tras la aceptación de los productos y o los servicios. Bien, ahora vamos a hablar sobre el último punto que corresponde a esta gestión de compras, llamada finalización del contrato, que es similar al cierre administrativo y consiste en la verificación de los productos o servicios prestados, su aceptación y la confirmación legal y administrativa de esta aceptación. En este caso vamos a mencionar lo pertinente a sus entradas, herramientas y resultados. Partiendo de las entradas, consisten en la documentación del contrato, las herramientas, que son básicamente las auditorías, y en los resultados vamos a obtener los archivos del contrato y la aceptación formal y cierre. Bien, ahora es momento de hablar sobre la gestión de calidad. Es aquel que trata sobre la gestión tanto de la calidad como del producto que se ofrece en un proyecto. Se aplica a todos aquellos proyectos independientemente de la naturaleza de su producto. Las medidas y técnicas relativas a la calidad del producto son específicas al tipo de producto generado por el proyecto. Ahora bien, cuando se incumplen los requisitos de calidad del producto o del proyecto, puede traer consecuencias negativas graves para algunos interesados en el mismo e incluso para todos. Por ejemplo, hacer que el equipo de un proyecto trabaje en exceso para cumplir con los requisitos de un cliente puede ocasionar un importante desgaste de los empleados, errores o reprocesos. Además, también realizar apresuradamente las inspecciones de calidad planificadas para cumplir con los objetivos del cronograma del proyecto puede generar errores no detectados. Bien, el primer punto que debemos tratar es entonces la gestión de calidad en un proyecto, que este pues, es un sistema diseñado para garantizar los estándares de calidad mínimos requeridos. De esta forma, el procedimiento de trabajo está bajo ciertas normas que deben seguirse para asegurar que un producto salga de buena calidad. Y en este caso, el director del proyecto es el principal responsable de dictar dichos lineamientos y mantener el esquema de excelencia durante el desarrollo. Ahora bien, cuando decimos que la gestión moderna de la calidad complementa a la dirección de proyectos, significa que ambas disciplinas reconocen la importancia de la satisfacción del cliente, la prevención antes que la inspección, la mejora continua y la responsabilidad de la dirección. Con respecto a la satisfacción del cliente, se refiere a entender, evaluar, definir y gestionar las expectativas de modo que se cumplen los requisitos del cliente. Esto va a requerir una combinación de conformidad con los requisitos para asegurar que el proyecto produzca aquello para lo cual fue emprendido y una buena adecuación para su uso. El producto o servicio debe satisfacer necesidades reales. En el segundo punto, que es la prevención antes que la inspección, se habla de que uno de los preceptos fundamentales de la gestión moderna de la calidad establece que la misma se planifica, se diseña y se integra, más no se inspecciona. Por lo general, el costo de prevenir errores es mucho menor que el de corregirlos cuando son detectados por inspección. Con respecto a la mejora continua, el ciclo de planificar, hacer, revisar y actuar es la base para la mejora de la calidad, esto según la definición de Shihart, modificada por Deming. Además, las iniciativas de mejora de calidad emprendidas por la organización ejecutante, tales como la TQM y el Six Sigma, deben mejorar tanto la calidad de la dirección del proyecto como la del producto del mismo.
Ahora bien, con respecto a la responsabilidad de la dirección, el éxito requiere la participación de todos los miembros del equipo del proyecto, pero proporcionar los recursos necesarios para lograr dicho éxito sigue siendo responsabilidad de la dirección. Continuamos con lo que es la planificación de la calidad. Este es un proceso por el cual se identifican los requisitos de calidad y o normas para el proyecto y el producto, documentando la manera en que el proyecto demostrará el cumplimiento con los mismos. Ahora bien, en primer lugar, se debe tener en cuenta todas las variables del proyecto en cuestión y a partir de allí conocer los estándares de calidad mínimos para gestionar de manera correcta el procedimiento a seguir. Al final de la planeación se realiza un documento técnico que indique las especificaciones detalladas del desarrollo. La importancia de elaborar apropiadamente la planificación de un trabajo radica en la prevención de cometer fallos que podrían suponer pérdidas cuantiosas en la realización del mismo. El coste de un plan de trabajo preventivo es drásticamente menor que los errores resultantes durante un proyecto. Esta planificación de la calidad no pasa a sustituir a otras actividades críticas que forman parte de dicha planificación. En realidad esto representa un marco o entorno dentro del cual otras actividades pueden llegar a ser incluso más efectivas. Se considera que un proceso de planificación de la calidad debe contar con las siguientes etapas. En la etapa número 1, establecer un objetivo. El equipo debe contar con un objetivo concreto, debe revisarlo y asegurarse de que su definición es clara y detallada. En la etapa número 2, tener identificados los clientes. Esto se refiere a que se debe tener en cuenta a los clientes finales, pero también a los clientes internos, puesto que de todos ellos dependerá el éxito del trabajo realizado. En la etapa número 3, vamos a establecer las necesidades de los clientes. En esta, el equipo tiene que ser capaz de determinar y diferenciar entre las necesidades que expresan los clientes y las necesidades reales. Muchas veces, estas no se manifiestan en forma clara o explícita. En la etapa 4 ya abordamos lo que es la elaboración del producto, que es cuando se trate de bienes y servicios. Una vez comprendidas las necesidades de los clientes, el equipo deberá identificar lo que dicho producto requiere para satisfacer esas necesidades. En la etapa número 5, que ya es llevar a cabo el proceso. En este se considera capaz a un proyecto que satisface en todo momento las características y objetivos detallados del producto. Y como última etapa, la 6, es el traslado de la operativa diaria. Este será un proceso planificado y ordenado que buscará maximizar la eficacia de las operaciones a la vez que minimizará la aparición de problemas. Otro de los puntos a tratar en este tipo de gestión es el aseguramiento de la calidad, que consiste en auditar los requisitos de calidad y los resultados obtenidos a partir de medidas de control de la misma, a fin de garantizar que se utilicen definiciones operacionales y normas de calidad adecuadas. Funciona además como un filtro de desempeño en el desarrollo, eliminando aquellas actividades o comportamientos que no representan beneficios verdaderos para un proyecto y aumentando la eficiencia del personal y los equipos de trabajo. Independientemente de la denominación de la unidad, el soporte de aseguramiento de calidad puede proporcionarse al equipo del proyecto, a la dirección de la organización, al cliente o patrocinador, así como a los demás interesados que no participan activamente en el trabajo del proyecto. Ahora, como último componente, tenemos el control de calidad, que es una expresión bastante escuchada en las organizaciones, y es que este es el responsable de ofrecer resultados durante el proceso del proyecto. Un equipo especializado estará presente durante el desarrollo, realizando pruebas pertinentes a cada trabajo, obteniendo resultados y comprobando los estándares de calidad de cada actividad, y es el encargado de indicar cambios para mejorar el proceso y el resultado final. Los trabajos constan esencialmente de prevenir errores que comprometan cualquier aspecto del proyecto, tomar muestras de los resultados para confirmar o rechazar su aprobación y evaluar si existe alguna anomalía fuera de los límites de calidad. Seguidamente tenemos el muestreo por atributos, que no es más que definir si el resultado cumple o no con los requisitos, y el muestreo por variables, donde el resultado se clasifica según una escala continua que mide el grado de conformidad. Con respecto a las tolerancias, es el rango especificado de resultados aceptables. Y por último, pero no menos importante, los límites de control, que corresponden a los umbrales que pueden indicar si el proceso está fuera de control. Algunos de los elementos de control de calidad son la aceptación, el retrabajo y los ajustes. Con respecto a la aceptación, es en el cual los beneficiarios, el donante y otros interesados clave en el proyecto aceptan o rechazan el producto o servicio entregado. La aceptación ocurre después de que los beneficiarios o el donante hayan tenido la oportunidad de evaluar el producto o servicio. Con respecto al retrabajo, es lo que buscamos eliminar o disminuir en su mayoría, ya que son las acciones tomadas para hacer que el producto o servicio rechazado tengan conformidad con los requerimientos, las especificaciones de calidad o expectativas de los interesados en el proyecto. Por ende, lo que se busca es que no existan productos rechazados. Y para que esto suceda, podemos tomar en cuenta a los ajustes, que son los relacionados a corregir o tomar los pasos necesarios para prevenir problemas de calidad mayores o defectos basados en mediciones de control de calidad. Aunque existen más herramientas para el control de la calidad, se mencionarán las tres principales, comenzando con el diagrama causa-efecto. Se llama diagrama de espina de pescado por su apariencia. Es una herramienta de análisis que provee una mirada sistemática a los efectos y causas que crean o contribuyen a esos efectos.
En segundo lugar, tenemos la gráfica de Pareto. Esta gráfica es una forma de histograma que ordena los datos por su frecuencia de ocurrencia. Muestra cuántos efectos fueron generados por un tipo de categoría de causa identificada. En otras palabras, un diagrama de Pareto es una técnica que permite clasificar gráficamente la información de mayor a menor relevancia, con el objetivo de reconocer los problemas más importantes en los que debería enfocarse y solucionarse. Además de esto, y como podemos observar en la figura, se basa en el principio de Pareto, o regla de 80-20, la cual establece una relación de correspondencia entre los grupos 80-20, donde el 80% de las consecuencias provienen del 20% de las causas. Con respecto a los gráficos de control, es una de las 7 herramientas definidas por Ichikawa, y son en líneas generales una exhibición gráfica de datos que ilustra el resultado de un proceso en cierto tiempo. El propósito de este gráfico de control es prevenir defectos antes que detectarlos o rechazarlos. El gráfico permite determinar si un proceso está dentro o fuera de control durante un periodo de tiempo específico. Y por último tenemos lo que es la gestión de riesgos, que esto se encarga de identificación y análisis de los mismos que ponen en peligro el éxito del proyecto, así como lo de los procedimientos y medidas de contingencia para evitarlos y solucionarlos. Además, su objetivo principal es el de maximizar la probabilidad y las consecuencias de los efectos positivos para el proyecto, a la vez que van a minimizar las de los negativos. En este caso, la gestión de riesgos representa una serie de factores, los cuales son la planificación de la gestión de riesgos, identificar los riesgos, análisis cualitativo, cuantitativo, respuesta a los riesgos y monitoreo y control. Bien, entonces como mencionaba, la gestión de riesgos se encarga de la identificación y análisis de los riesgos que ponen en peligro el éxito del proyecto, así como de los procedimientos y medidas de contingencia para evitarlos y solucionarlos. Los objetivos de la gestión de los riesgos del proyecto son aumentar la probabilidad y el impacto de eventos positivos y disminuir la probabilidad y el impacto de eventos negativos para el proyecto en estudio. Ahora bien, los riesgos de un proyecto se ubican siempre en el futuro. Un riesgo es un evento o condición incierta que, si sucede, tiene un efecto en por lo menos uno de los objetivos del proyecto. Y estos objetivos pueden incluir el alcance, el cronograma, el costo y la calidad. Además, tienen su origen en la incertidumbre, que está presente en todos los proyectos. Los riesgos conocidos son aquellos que han sido identificados y analizados, lo que hace posible planificar la respuesta para tales riesgos. Los riesgos existen desde el momento en que se concibe el proyecto, y para tener éxito la organización debe comprometerse a tratar la gestión de riesgos de una manera proactiva y consistente a lo largo del proyecto. Debe hacerse una elección consciente a todos los niveles de la organización para identificar activamente y perseguir una gestión eficaz durante la vida del proyecto. Ahora bien, en primer lugar, la planificación de riesgos es el proceso por el cual se define cómo realizar las actividades de gestión de riesgos para un proyecto. Una planificación cuidadosa y explícita mejora la probabilidad de éxito de los otros 5 procesos de gestión de riesgos. La planificación de los procesos de gestión de riesgos es importante para asegurar que el nivel, el tipo y la visibilidad de gestión de riesgos sean acordes tanto con los riesgos como con la importancia del proyecto para una organización. Su importancia radica en proporcionar los recursos y el tiempo suficiente para las actividades de gestión de riesgos y establecer una base acordada para evaluar los mismos. El proceso de planificar la gestión de riesgos debe iniciarse tan pronto como se concibe el proyecto y debe contemplarse en las fases tempranas de la planificación del mismo. Ahora bien, con respecto al punto de identificar los riesgos, corresponde este al proceso por el cual se determinan los riesgos, que pueden afectar el proyecto y se documentan sus características. Las personas que participan en la identificación de riesgos se pueden incluir el director del proyecto, los miembros del mismo, el equipo de gestión de riesgos, este si está asignado, los clientes, expertos en la materia externos al equipo del proyecto, usuarios finales, otros directores del proyecto, interesados o expertos en gestión de riesgos. Además, es importante resaltar que este es un proceso iterativo, es decir, esto es debido a que se pueden descubrir nuevos riesgos o pueden evolucionar conforme el proyecto avanza a lo largo de su ciclo de vida. La frecuencia de iteración y quienes participan en cada ciclo varía de una situación a otra. El análisis cualitativo es el proceso que consiste en priorizar los riesgos para realizar otros análisis o acciones posteriores, evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia y el impacto de dichos riesgos. Este proceso de análisis cualitativo evalúa la prioridad de los riesgos identificados usando la probabilidad relativa de ocurrencia, el impacto correspondiente sobre los objetivos del proyecto si los riesgos se presentan, así como otros factores, tales como el plazo de respuesta y la tolerancia al riesgo por parte de la organización asociados con las restricciones del proyecto en cuanto a costos, cronograma, alcance y entre otros. Ahora bien, realizar el análisis cualitativo de riesgos es por lo general un medio rápido y económico de establecer las prioridades para la planificación de la respuesta a los riesgos y sienta las bases para realizar el análisis cuantitativo, si este se requiere. Y hablando de este análisis, es el que corresponde al proceso que consiste en analizar numéricamente el efecto de los riesgos identificados sobre los objetivos generales del proyecto. Además,
presenta un enfoque cuantitativo para tomar decisiones en caso de una incertidumbre. Por lo general, el proceso de realizar este análisis se lleva a cabo después del proceso cualitativo, y en algunos casos es posible que el proceso cuantitativo no sea necesario para desarrollar una respuesta efectiva a los riesgos. Ahora bien, la disponibilidad de tiempo y presupuesto, así como la necesidad de declaraciones cualitativas o cuantitativas acerca de los riesgos y sus impactos, determinarán qué métodos emplear para un proyecto en particular. Para finalizar, este análisis cuantitativo tiene ciertas finalidades, como identificar de una manera realista y practicable los costos, calendario y alcance de los planes de contingencia, identificar los riesgos que requieren más atención, cuantificando su importancia relativa entre todos los riesgos posibles, cuantificar la exposición ante diferentes riesgos del proyecto y determinar el tamaño y el costo de los medios a tomar para su resolución, y por último determinar la probabilidad de conseguir un objetivo específico del proyecto. Para finalizar tenemos el punto de planificar la respuesta a los riesgos, que son básicamente planes de contingencia, y la efectividad de estos planes van a determinar directamente la posibilidad de que un riesgo afecte o no al desarrollo de un proyecto. Además, abarca la identificación y asignación de responsabilidades de cada parte dentro del proyecto con respecto a las acciones a llevar a cabo, asegurando que los riesgos ya identificados van a ser tratados adecuadamente. Ahora, el proceso de monitorear y controlar los riesgos es el encargado del seguimiento y control de los riesgos identificados, vigilancia de los riesgos residuales, identificación de nuevos riesgos, controlar la planificación de los mismos, asegurar la ejecución de los planes de contingencia y respuesta y evaluar su efectividad a la hora de reducir los peligros y aumentar las oportunidades. En este caso se aplican técnicas tales como el análisis de variación y de tendencias que requieren el uso de información del desempeño generado durante la ejecución de un proyecto. Otras finalidades del proceso monitorear y controlar los riesgos son determinar si los supuestos del proyecto siguen siendo válidos, los análisis muestran que un riesgo evaluado ha cambiado o puede descartarse, se respetan las políticas y los procedimientos de gestión de riesgos y por último las reservas para contingencias de costo o cronograma deben modificarse para alinearlas con la evaluación actual de los riesgos. Muchas gracias.